La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Las personas privadas de su libertad no pueden generar los recursos necesarios para garantizar tal derecho, por lo que el Estado mexicano, a través, en este caso, de sus usuarios, debe realizar todas las acciones necesarias para su tutela. Hoy, en la revista digital Jurista, platicamos con dos expertos en la materia, los cuales nos acercan a este tema que gira en la órbita del juez de distrito y la tutela del derecho a la salud de las personas privadas de su libertad. Yo soy Aletia Rivas y les doy la más cordial bienvenida. La evidencia ha demostrado que en los centros penitenciarios del país se violenta el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad, por lo que el actuar de los jueces federales es de gran importancia en la tutela del citado derecho humano, garantizándolo con las acciones que realicen al respecto. Conversamos con el doctor Francisco Becerra, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, con un doctorado en Derecho, quien nos acerca al tema. ¿Puede ponernos en contexto sobre la ley que cuida los derechos de un recluso a la salud tanto médica como mental? Primero agradecer al Colegio Jurista la oportunidad que me da de esta charla. Y bueno, ya respecto a lo que me comenta de la pregunta, primero nos tenemos que ir al fundamento constitucional, que es el artículo primero, el artículo cuarto y el artículo 18. El artículo primero es muy importante porque ahí, con base en la reforma de junio del 2011, se hace un reconocimiento potenciado de los derechos humanos. Ya obviamente el 133 constitucional lo preveía, pero ya en el 2011 se hace patente y más importante. El artículo cuarto hace referencia al derecho a la salud y el artículo 18 únicamente a las personas privadas de su libertad. Este artículo primero era muy importante, lo decía, porque atrae instrumentos internacionales, ¿no? Un reconocimiento de instrumentos internacionales. Y aquí tenemos, por ejemplo, las reglas mínimas para los reclusos de 1955, también las reglas mínimas de la ONU que se llaman Mandela, que hacen ya un reconocimiento de un derecho a la salud, pero no solamente física, sino también mental. Eh, También, bueno, ya para las mujeres tenemos las reglas de Bangkok, que es cuando ya se incorpora no solamente cuestiones ginecológicas, sino también el tratamiento para los hijos. Y ese es un gran avance que se refuerza con el protocolo de Kiev y posteriormente con la Convención de la CEDAW para la discriminación. En nuestro derecho interno tenemos ya la Ley General de Salud en el artículo 2 y desde luego la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la que específicamente ya prevé varias garantías para proteger el derecho a la salud de los reclusos. Se conoce, según estudios a los reclusorios del país, que existe la vulneración a la salud dentro de estos cerezos. ¿El Estado cuenta actualmente con la capacidad para garantizar este derecho fundamental? La verdad, pues es una pregunta muy difícil porque hay muchos esfuerzos para lograr que se lleve a cabo esto, pero estamos hablando en números redondos, unos 250,000 reos que hay en la República, 19 penales federales y 250 y tantos penales estatales. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la cronología histórica, ¿no? En los 70s, 80s hubo una crisis económica. El crecimiento, la población carcelaria aumentó mucho. Entonces, es tal el grado de hacinamiento que eso hace que pues, no se pueda garantizar plenamente el derecho a la salud. Excelente, muy bien. Esta garantía de derechos comienza desde que se le es dictada la sentencia al recluso. ¿Puede compartirnos cómo sucede este acto fáctico durante el proceso judicial? Sí, bueno, no solamente es desde que se le dicta sentencia, porque aquí tenemos que ver que hay privados de su libertad que están en prisión preventiva, que no tienen sentencia, y los que ya tienen sentencia. Pero la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que desde que ingresan a un centro de reclusión se les tiene que hacer un examen médico para así poder determinar si fue sujeto a golpes, torturas, y en un supuesto caso dar vista al Ministerio Público, ¿no? Entonces, pues es desde un inicio que se activa todo
la maquinaria para proteger la salud. Muy bien. ¿Existen protocolos adecuados en la materia de velar por estos derechos, ya sea en tanto en los centros de reclusión como justo en el proceso Sí, judicial? aquí es muy importante señalar que a partir del 2016, la ejecución de las sentencias queda a cargo de la autoridad judicial. Entonces ya es un sistema híbrido en el que la autoridad administrativa, o sea, los directores de los penales, que en el caso federal es el órgano desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y por el otro lado están los jueces de ejecución, que bueno, entre paréntesis, a nivel federal nada más hay 7 jueces, son muy poquitos con competencia en toda la República. Pero es un esfuerzo de empezar a judicializar la ejecución de las sentencias. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, que es como un protocolo, podríamos llamarlo, en el que los reos hacen peticiones y el director del penal las van sustanciando, tiene sus términos, etc. Y si esa petición no le es favorable, se van ante el juez de ejecución. En algunos lugares donde no haya juez de ejecución, será el juez de la causa, o el que resolverá, pero ya bajo las normas del nuevo sistema procesal, que entonces ya tiene los principios de oralidad, contradicción y plasmando sobre todo la legalidad, ¿no? Esta Ley Nacional de Ejecución Penal le decía el doctor Miguel Sarre, que es uno de los que más sabe en derecho penitenciario, que debería haberse llamado Código Nacional de Ejecución. Sin embargo, le dejaron Ley Nacional para que no chocara con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sabemos que algunos funcionarios en vías de proceso o que se encuentran en prisión preventiva utilizan esta garantía para incluso evadir la justicia o aplazarla. ¿Usted cree que es una práctica recurrente y casi sistemática? Porque no todos los reclusos gozan de conocer estos derechos o tener defensores que sepan exigirle. Yo ahí, bueno, yo como entiendo su pregunta, yo no creería que sea que haya un abuso, porque el derecho a la defensa es pleno y para eso están los operadores de justicia, para atender esas demandas de justicia. En el caso de la Judicatura Federal, que es donde yo me ubico, hay demandas de amparo de reos que diario promueven amparos y piden cuestiones como una cama, agua potable, atención odontológica. Y pues, o como le digo, los operadores de justicia tenemos la obligación de sustanciar esas peticiones. Por supuesto. Algo que desee agregar, doctor, con respecto a este tema, que es sumamente interesante porque puede estar puesto en la letra, pero ya en la ejecución cambia completamente. Bueno, como lo dice usted, sí es un reto tremendo, máxime todas las circunstancias socioeconómicas que vive el país. Y afuera las cosas a veces no están muy bien. Sí. Imagínense adentro, ahora que fue el COVID, pues fue realmente una tragedia en algunos casos que tuvieron que sellar los penales y entre ellos ahí se contagiaban, en otros con mayor cuidado. Pero sí se ve la intención de querer mejorar esto. Aquí también es muy importante la presión de la sociedad civil. Hay organizaciones como Reinserta, que es muy importante su labor, porque es pro bono, para poder mejorar la condición, sobre todo de las madres y de los niños, porque es más del 70% de las mujeres que están en prisión tienen hijos. Aquí sería muy importante, a través de la Defensoría Pública Federal, en el caso federal, que se hagan campañas de concientización y de participación de cuáles son sus derechos de los reos, aunque ellos los conocen indirectamente entre ellos. Uno, le digo, lo ve en la práctica forense, sus escritos son hechos a mano, y unos tienen argumentos interesantes, digo, se ve que lo piensan. Entonces, yo creo que esa podría ser una forma, capacitarlos, darles pláticas, charlas, pero sobre todo, pues aumentar el presupuesto para que haya más defensores que puedan tener la atención a las personas internas. Muchas gracias, doctor. Esta es su casa. Seguiremos muy pendientes de este proceso y qué actualizaciones vienen en el tema. Muy amable. Muchas gracias. El concepto del más alto nivel posible de salud tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con los que cuenta el Estado, y debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, servicios y condiciones necesarias para alcanzar tal objetivo.
Para acercarnos a un panorama en primer plano, conversamos con el maestro Eduardo Rojas, experto en la materia sobre los centros de reclusión social, ex director del Centro de Reinserción Social de Jojutla, Morelos. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo. Es vasta la complejidad en la que viven los reclusos en las prisiones del país. ¿Puede puntualizarnos cuáles son los padecimientos más comunes de los ciudadanos que están privados de su libertad? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el sistema penitenciario es sumamente complejo y más tratándose de derechos humanos como es el de la salud. Ese derecho, pues que todos los privados de la libertad deben de tener acceso en cada uno de sus padecimientos. Me gustaría primero empezar por las enfermedades o síntomas depresivos, que son el primer contacto que se tiene con la prisión, con la cárcel, y que puede ser una depresión de carácter mínimo, moderado o severo, que puede ser atendido tanto por el área médica, por el área también de psiquiatría o el área de psicología, también pues utilizando algún tipo de medicamento. Tenemos también las enfermedades infecciosas o contagiosas, como lo puede ser enfermedades de transmisión sexual, también enfermedades como que son adquiridas por medio de la realización de tatuajes, y las más frecuentes, como puede ser la hipertensión, la diabetes, el cáncer, en cualquiera de sus modalidades. Y problemas aún más severos, como lo pueden ser problemas de salud por el consumo de sustancias, que puede ser delitos también contra la salud. Nos lo comentó muy bien, maestro, el tema de la salud mental, que es tan importante de visibilizar dentro de los reclusorios. ¿Cómo está este procedimiento? ¿Cómo ustedes atienden estos padecimientos específicamente con respecto a la salud mental? Sí, el tema de la salud mental es un tema, además de muy entretenido y muy frecuente dentro de los centros. Es primero identificar a la persona privada de su libertad, si realmente es una persona que requiere un tratamiento específico, que requiere una atención psiquiátrica y que en un momento determinado pues pueda ser candidato para acceder a uno de los centros federales que existen precisamente en el estado de Morelos, en el municipio de Ayala, para enfermos mentales. Cuando tenemos la presencia de una de estas personas, se tiene que analizar por las diversas áreas. Primero, pues hay que analizarlo, hay que ver tanto la comisión del hecho delictivo, lo que rodea a su familia, todo su entorno, la cuestión de trabajo social, y si es una persona candidata a ser trasladado, pues bueno, lo atendemos de esa manera. Lo que hacemos en los centros penitenciarios primeramente es generar condiciones de dormitorios especiales para poder clasificar, y por medio de la clasificación criminológica, el lograr el destino del privado de la libertad, si puede permanecer en el centro o buscar un lugar donde con mayor eficiencia se pueda garantizar ese derecho a la salud. Es una cuestión rara. En el sistema penitenciario en todo el país existen muy pocos psiquiatras. Yo creo que por estado uno o a lo mucho 2 psiquiatras para el sistema penitenciario de cada uno de los estados. Caso de Morelos, un solo psiquiatra. Es una cuestión sí que causa mucha... Es una cuestión rara, pero que pues no se da abasto con esa especialización. Maestro, como director y operador, ¿usted ha llevado acciones distintas a lo que dicta el programa para atacar, ser más eficientes con el tema de la salud? Primeramente, lo que hemos hecho es mejorar las condiciones de las áreas hospitalarias, buscar certificaciones por COFEPRIS
para garantizar que los médicos, los enfermeros que se encuentran a cargo de estos espacios, pues tengan los conocimientos necesarios para poder atenderlos. Entonces, ya identificamos el problema. ¿Qué es lo que hacemos? Tratarlo con este nuevo modelo, que son clínicas de adicciones, en donde están totalmente separados de la población, pero donde diariamente ellos tienen un plan de actividades, deportes desde las 6 de la mañana, tienen terapia grupal, terapia emergente, terapia individual de psicología, tienen asistencia jurídica, tienen asistencia religiosa, tienen pues un tratamiento de las autoridades corresponsables en donde interviene la Secretaría de Salud, el Instituto del Deporte, interviene también diversas asociaciones que apoyan a la reinserción social y que no es el estar encerrado. Entonces, tratamos de que esas primeras semanas de desintoxicación pues las pasen con medicamento, con sueros, incluso con medicamento controlado, para que puedan ellos pues tener éxito en esta generación de clínica de adicciones. Es un tratamiento que dura 3 meses y que culmina con el estudio de toxicología de la Fiscalía, en donde está negativo para cualquier tipo de sustancias. Así es, maestro, y pues bueno, muchas felicitaciones porque la verdad veo que es integral, ¿no? Es el desarrollo integral de un ser humano. Pues es muchísimo lo que hay que platicar sobre este tema. Le agradecemos mucho su tiempo y esta información de primera mano. Ya estaremos en contacto con usted para seguir de cerca todos estos avances. El Colegio Jurista es su casa, por supuesto también la revista digital, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, les agradezco mucho. La creación de un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la vulneración del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, como los que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, facilitaría el actuar de tales autoridades judiciales cuando se esté en presencia de un caso similar, cuya finalidad siempre será garantizar el derecho humano que se encuentre en peligro. Agradecemos a las personalidades que hicieron posible esta entrega de la revista digital Jurista. Para más contenidos especializados, visita nuestra página www.colegiojurista.com. Yo soy Aletia Rivas y en el Colegio Jurista rompemos paradigmas. Hasta la próxima.